El pacto que hice para salvar a mi madre. Hace muchos años, cuando mi madre cayó gravemente enferma, me encontré desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. El título de la historia de terror extremo es El pacto que hice para salvar a mi madre. En mi angustia, escuché rumores sobre un antiguo ritual oscuro que supuestamente podía curar enfermedades incurables. Sin pensarlo dos veces, me adentré en el mundo de lo sobrenatural y me embarqué en un camino peligroso y siniestro. Guiado por las indicaciones de un misterioso libro antiguo, me dirigí a un lugar remoto en medio del bosque. Allí, rodeado de una atmósfera ominosa, realicé el ritual, invocando fuerzas más allá de mi comprensión. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pronunciaba las palabras prohibidas y ofrecía mi propia alma como moneda de cambio. De repente, una figura encapuchada emergió de la oscuridad, aceptando mi oferta. Era un ser demoníaco con ojos ardientes y una sonrisa retorcida. Me susurró al oído las condiciones del pacto: mi madre sería salvada, pero yo estaría condenado a vivir en pesadillas eternas. A pesar de los escalofríos que recorrían mi cuerpo, acepté el pacto sin pensarlo dos veces. Mi amor por mi madre superaba cualquier miedo o lógica. El demonio desapareció en la oscuridad, dejándome solo con la realidad de lo que acababa de hacer. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y terror. Mi madre comenzó a recuperarse milagrosamente, su enfermedad desapareciendo lentamente. Sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, era arrastrado a un mundo de pesadillas y sufrimiento indescriptible. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurros inquietantes llenaban mis oídos y mi mente se sumergía en una espiral de locura. Los demonios se burlaban de mí, recordándome el precio que había pagado por la vida de mi madre. A medida que pasaba el tiempo, mi cordura se desvanecía y mi ser se sumergía en la oscuridad. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, atormentado por mis decisiones y las consecuencias de mi pacto impío. Finalmente, llegó el día en que mi madre se recuperó por completo. Su salud era radiante, pero yo estaba al borde del abismo. Mis noches se volvieron una tortura interminable, incapaz de escapar de las garras del tormento. En mi último intento de redención, busqué la ayuda de un antiguo exorcista. Con sus rituales sagrados trató de liberarme de la maldición que me había consumido. Pero el demonio que había aceptado mi pacto no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. En una batalla titánica entre el bien y el mal, el exorcista luchó por mi alma mientras yo luchaba por mi propia cordura. Gritos ensordecedores y relámpagos llenaron el aire mientras la batalla se intensificaba. Finalmente, con un último esfuerzo, el exorcista logró expulsar al demonio de mi ser. Caí al suelo, exhausto y aliviado, mientras el demonio desaparecía en una nube de humo negro. Mi alma fue salvada, pero las cicatrices de mi pacto oscuro permanecerán conmigo para siempre. Ahora, vivo con el peso de mis acciones, recordándome cada día la oscuridad que una vez habitó en mi interior. La historia del pacto que hice para salvar a mi madre es un recordatorio de los peligros de buscar soluciones desesperadas en fuerzas más allá de nuestro control. A veces, las decisiones que tomamos en momentos de angustia y desesperación pueden tener consecuencias devastadoras, recordándonos que el bienestar de aquellos que amamos no siempre puede justificar cualquier sacrificio.